Hola, en este video vamos a resolver un ítem relacionado con el uso de medidas de posición, específicamente el empleo del promedio en la solución de un problema. Analicemos el ítem planteado cuyo contexto se denomina pH y coliformes fecales en muestras de agua. Aquí se plantean dos variables que se miden regularmente para determinar el grado de contaminación de un río, el pH y los coliformes fecales. El pH o índice de acidez o alcalinidad del agua toma valores entre 0 y 14. La otra variable, los coliformes fecales, son medidos por 200 microorganismos en 100 mililitros de agua. En un estudio para determinar el grado de contaminación sobre la cuenca de un río en las montañas de Heredia, se determinaron los siguientes valores de pH y de coliformes fecales, para muestras aleatorias de agua recolectadas en diferentes momentos del año en un mismo sitio. Como puedes notar, hay una muestra para la época seca y otra para la época lluviosa. Con base en este contexto, se plantean dos proposiciones. La primera proposición dice: los datos apoyan la hipótesis de que en la época lluviosa el nivel de acidez promedio en el agua disminuye respecto a la época seca. Y la segunda proposición dice: los datos apoyan la hipótesis de que en la época seca la cantidad promedio de coliformes fecales disminuye respecto a la época lluviosa. De ellas, ¿cuáles son verdaderas? Para analizar la veracidad de estas proposiciones, basta con determinar el promedio en cada uno de los grupos de datos. Esto se puede hacer sumando todos los datos de la muestra y dividir el resultado entre el tamaño de la misma, que en este caso es 8. O también utilizar el modo estadístico de su calculadora científica. En este tema encontrará un video complementario que te mostrará el uso más detallado del modo estadístico de una calculadora científica. Una vez hecho el cálculo, se obtiene la siguiente información. El promedio del pH en época seca es 8,85 y en la época lluviosa 9,14. El promedio de coliformes fecales en la época seca es 10,19 y en la época lluviosa 9,55. Como puede notarse, en la época seca el pH promedio de las muestras de agua es menor que en la época lluviosa. Esto refleja una mayor acidez promedio en la época seca. Hay que recordar lo que se indicó en el contexto. A menor promedio de pH, mayor acidez, por lo que la primera proposición es verdadera. En el caso de la segunda proposición, el promedio de coliformes fecales es mayor en la época seca, por lo que la segunda proposición es falsa. Esto quiere decir que la primera proposición es la única verdadera, y esta es la respuesta al ítem. Bueno, ahora a realizar la práctica del tema 1 de este módulo. Nos vemos. Hay que recordar lo que se indicó en el contexto. A menor promedio de pH, mayor acidez, por lo que la primera proposición es verdadera. En el caso de la segunda proposición, el promedio de coliformes fecales es mayor en la época seca, por lo que la segunda proposición es falsa. Esto quiere decir que la primera proposición es la única verdadera,